Hemos venido hablando, desarrollando durante varias semanas el tema de el Amalek espiritual, ¿sí? Entendiendo, mis amados, que hoy por hoy nos corresponde a nosotros espiritualmente estar muy abiertos, nuestros sentidos espirituales, para no ser derrotados y no ser vencidos por estas situaciones adversas. Hemos estado entonces entendiendo lo que pasó con Amalek, ¿sí? Cómo este pueblo, un pueblo que era catalogado como un pueblo malvado, un pueblo asesino, un pueblo que se había acostumbrado a ser un depredador y no perdonaba la vida de nadie, de ninguna persona, de ningún otro pueblo que pasara cerca de ellos. A todo pueblo que pasaba cerca del pueblo de Amalek le salían al encuentro, le salían a matarlos, a despojarlos, a quitarles todo lo que tenían. Entonces era un pueblo que estaba sumido totalmente en la maldición. Obviamente algo opuesto a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que los pueblos se maten entre sí. Y este era un pueblo que comúnmente hacía esto. Y por eso cuando Israel, después de haber estado en Egipto, cautivo por muchísimos años, ¿sí? Aproximadamente 430 años estuvieron en Egipto, de los cuales 250 años, los 200 últimos 50 años, estuvieron como esclavos de Egipto, ¿sí? Los usaron como herramientas a los judíos, más bien a los israelitas, no, judíos, corrijo, ahí no, a los israelitas, porque en ese momento no eran conocidos como judíos, a los israelitas o hebreos, los cogieron como herramientas para construir ciudades, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Ramsés y la ciudad de Pitón, ¿sí? Fueron construidas por los israelitas en honor a los faraones y todo eso, los usaban como esclavos, y de allí los sacó el Señor de la esclavitud. Pero cuando iban saliendo de la esclavitud de Egipto y se internaron al desierto, los de Amalek se dieron cuenta que venía un pueblo allí que estaba saliendo, que venía cansado, obviamente, las condiciones en las que iban, y este pueblo no tuvo ningún tipo de compasión con Israel, y dice que le salió inmediatamente al encuentro y les logró matar a muchos de ellos. Por tanto, Israel se vio obligado a defenderse. Claro, uno no va a dejarse matar, ¿no? Y se vio obligado a transarse en una guerra y en una lucha contra Amalek. Y por eso dice en Éxodo capítulo 17, que ha sido como el texto base desde el cual hemos estado trabajando, que Amalek, ahí en el capítulo 17 usted ve que Amalek le salió al encuentro, ¿sí?, a Israel, y entonces Israel se vio obligado a luchar contra Amalek. Y dice acá versículo 9, Éxodo 17, 9, dice: y Moisés dijo a Josué: escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se cansaron, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro, y así tuvo ¿qué? Firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Lo primero que Israel iba a entender era que esta lucha con Amalek no era una lucha meramente humana, sino que era una lucha ¿qué? Espiritual. ¿Y por qué digo que era una lucha espiritual? Porque no dependía de la capacidad militar de Israel para vencer o para ser vencidos. Dependía era que Moisés tuviera ¿qué? Sus brazos arriba, porque mientras Moisés tenía sus brazos arriba, vencía a Israel, pero cuando los bajaba por el cansancio que se producía en ellos, vencía ¿a quién? Amalek. Y eso desde allí ya nos indica a nosotros que es una condición espiritual esto. Por tanto, nosotros como iglesia hoy, que nosotros somos el pueblo de Dios actual, tenemos que considerar esto y no desecharlo y no verlo simplemente como una historieta
como algunos pretenden ver las escrituras, como una serie de historietas de un pueblo, pero que hasta ahí llegó la cosa. No, todas las cosas que sucedieron a Israel, dice la palabra, sucedieron ¿para qué? Para ejemplo de nosotros. Por tanto, hoy, aunque no se trata de un pueblo físicamente como Amalek le salió al encuentro a Israel, hoy aún el Amalek continúa y es espiritual y quiere continuamente estar luchando contra nosotros, y siempre se va a aprovechar de nuestra pesadumbrez, de lo pesado que se sientan nuestros brazos. Y hemos entendido entonces qué es lo que produce esa pesadez. Lo hemos entendido durante varias semanas. También entendimos allí días atrás cómo Aarón y Hur, ¿sí?, se colocaron a un lado a otro y pusieron una piedra debajo de Moisés. Él se sentó y le sostenían los brazos ¿a quién? A Moisés. Y entendíamos que esa piedra era una simbología, era una representación ¿de quién? De nuestro Mesías Salvador, de Yeshua, que nuestra vida debe estar asentada ¿en quién? En Jesucristo. Y que Aarón y Hur representaban, Aarón representaba ¿qué? La palabra ¿qué? Recibida, la palabra dada, la palabra entregada por el eterno Dios. Y que Hur, ¿qué representaba? La palabra ¿qué? Puesta por obra, en acción. Es la palabra que se recibe y la palabra que se pone ¿qué? En acción. Y de esa manera dice que cuando él estuvo sentado, Moisés, y cuando tuvo sus brazos arriba tomados por Aarón y tomados por Hur, es que Moisés tuvo firmeza para que pudiera vencer. Y dice que así estuvo hasta que se puso ¿qué? El sol, hasta que se ocultó, y pudieron en ese momento vencer a Amalek. Y esa es la posición espiritual que nosotros debemos tener, asentados en la roca espiritual que es el Mesías, y con nuestros brazos en alto, nuestros brazos firmes en el Señor, recibiendo la palabra y poniéndola por obra. Porque de nada sirve la palabra recibida si no se pone por obra. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 a los romanos, él escribe diciendo: porque no son los oidores de la Torá de Dios, de la ley de Dios, los que serán justificados delante de Dios, sino que serán justificados ante Dios los hacedores. Obviamente se tiene que recibir la palabra, se tiene que oír, pero no puede entrar por un oído y salir por el otro, sino que la palabra tiene que hacer todo lo que debe hacer en nosotros. Recibimos la palabra para que por último sea puesta por obra. ¿Recuerdan lo que les enseñaba días atrás en Deuteronomio capítulo 5? Que la palabra ¿qué? Se oye. A ver. La palabra se oye, se aprende, se guarda y se pone por obra. Estos movimientos le recuerdan a usted: se oye, se aprende, se guarda en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y se pone por obra. Allí es donde la palabra se vuelve eficaz. Ahí es donde decimos que la palabra es viva y eficaz, cuando la palabra que usted está recibiendo se vuelve acción en usted, en su vida, se vuelve acción. Entonces dice que de esa manera, dice el versículo 12 de Éxodo 17, así tuvo Moisés firmeza ¿en dónde? En sus brazos hasta que se puso el sol, hasta el final, ¿sí? Como dice la escritura: y todo el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Hasta el final. Él tenía que aguantar ¿hasta dónde? Hasta el final, porque si en algún momento bajaba los brazos, ¿quién iba a vencer? Amalek. Por eso nosotros no nos podemos descuidar. Es hasta el final que tenemos que perseverar. Y esa palabra firmeza se los enseñaba hace 8 días. La palabra firmeza que aparece ahí en su Biblia aparece como firmeza. ¿O qué más dice? Firmeza, ¿alguna otra palabra dice? La palabra hebrea que fue traducida ahí como firmeza, ahí donde dice: así Moisés tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Esa palabra hebrea es la palabra emuná. Lo vimos hace 8 días, ¿no? Emuná. ¿Y recuerdan qué significa emuná? Emuná significa ¿qué? Fe.
Emuná es la palabra que se usa ¿para qué? Para fe, fe. Y la palabra emuná habla de eso, de firmeza, de fidelidad, de confianza, de estar en la brecha, en la raya, como se dice, que nada nos va a mover y estamos firmes, ¿sí? Confiados en el Señor. Y hemos descrito que la emuná es esa fuerza con la que nosotros nos sujetamos, nos sostenemos, esa fuerza que cada día va a crecer. Nos sostenemos ¿de quién? Del Señor, de Él. Y cuando nosotros estamos descansando en el Señor y nuestros brazos firmes, recibiendo la palabra, ¿sí? Y poniéndola por obra, entonces nuestros brazos estarán firmes. Los brazos allí son entonces sinónimo de nuestra vida. Nuestra vida estará ¿qué? Firme, sustentada, agarrada, independientemente de la batalla que se esté librando con Amalek, ¿sí? Independientemente. Entonces estuvimos viendo algunas cosas sobre la fe, ¿sí? Sobre esta fe, porque es que a veces se usa mal la fe. De hecho, a veces se predica fe en la fe, como una super fe, como tenga fe en su propia fe y crea en una cantidad de cosas, y no se está usando la fe, la emuná, para lo que es y como debe ser. Y cuando usted le da mal uso a algo, ¿sí? Pues así eso sea muy bueno, no va a servir de qué, de nada, ¿sí? Imagínese usted un carro de Fórmula 1 en medio de las calles de Cali. ¿De qué sirve un carro de Fórmula 1, ¿sí? En las calles de Cali? ¿Ah? Ya con el primer hueco ahí queda, ¿no? Porque eso es bien bajito, porque tiene que estar precisamente por aerodinámica casi pegado ¿qué? Al suelo. Aquí no podría avanzar muchísimo, porque esos carros están hechos ¿para qué? Acelerar, para correr a más de 300 kilómetros por hora. Eso ahí usted llevarlo a 30 kilómetros en el trancón se le daña en un momentico. Entonces, ¿para qué sirve un carro de Fórmula 1 en medio de los trancones y en medio de unas calles vueltas nada? De nada. Es subutilizar un carro que es extremadamente costoso, porque un carro de Fórmula 1 puede costar una cantidad de dinero, no sé cuánto, como 2, 3, 4, 5 millones de dólares, porque es mucha ingeniería que van allí, son carros de alta competición, ¿sí? ¿Para qué? Es subutilizarlo. Lo que va a hacer es dañarlo. ¿De qué sirve entonces un carro de Fórmula 1 en estas calles? De nada. Asimismo, si nosotros no usamos correctamente como debemos usar y en donde debemos usar la fe, pues la estamos ¿qué? Subutilizando, la estamos utilizando mal, y lo más probable es que la vamos a dañar, a deteriorar. Eso es lo que le sucedería a un carro de Fórmula 1. Entonces vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Dice el apóstol Pedro, apóstol de Yeshua Mesías, a los expatriados, no sé cómo aparece en su Biblia, ¿sí? A los extranjeros, ¿sí? A los peregrinos, que es la palabra que aparece allí, peregrinos, ¿sí? A los que han sido dispersos, ¿sí? A los que están en un peregrinaje. Desde ahí ya nos está indicando la condición. ¿Qué somos nosotros? Peregrinos. Un peregrino es alguien que está ¿de qué? De paso. Es decir, que en este mundo nosotros estamos ¿de qué? De paso. El problema es que hay algunos que se siembran en este mundo como si este mundo fuera lo único. Piensan que después de este mundo no hay nada. Por tanto, deciden hacer todos sus tesoros y toda su vida solo ¿en dónde? En este mundo, olvidándose de la vida eterna, de lo verdadero. Este mundo, este universo es pasajero. En algún momento caducará. Es finito. Tiene sus limitaciones. En algún momento pasará. Y de ahí nosotros tendremos que pasar a la vida eterna. Por eso el Señor decía que nosotros no podíamos hacer tesoros aquí en la tierra, ¿sí? Sino que debíamos hacer los tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué está indicando Él? Que nuestra verdadera meta es en la vida eterna. Sí, usted debe vivir aquí en esta vida, pero debe vivirla de acuerdo a la normatividad de la palabra, no pensando que esto es lo único. Así algunos viven pensando que esta es la única vida. Entonces por eso algunos deciden vivir
la vida loca, como dice uno por ahí, y ese sí que la vive bien loca. Sí, él la vive bien loca. Entonces, algunos la deciden vivir así pensando que solo es esta vida y nada más. Entonces dice acá, a todos los peregrinos. ¿Cuántos peregrinos hay acá? Estamos de paso, porque nuestra ciudadanía, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Está dónde? En el reino de los cielos. A todos los peregrinos de la dispersión, de la diáspora, de los que están dispersos en el Ponto. Mira dónde se encontraban algunos dispersos. ¿Por dónde? Por el Ponto, por Galacia, por Capadocia, Asia, Bitinia, bueno, una cantidad de regiones, sobre todo de regiones del Asia Menor, de aquel tiempo. Y dice acá, elegidos o escogidos según la presciencia. Esa presciencia es el conocimiento, ¿qué? Anticipado de las cosas. El Señor conoce y tiene un conocimiento anticipado. Esa es la presciencia de Dios, y por eso nuestra confianza está en Él, porque así nosotros no conozcamos el futuro, el Señor ya conoce nuestro futuro. Amén. Y por eso nuestro futuro está ¿en quién? En Él. Yo por eso le digo, Padre, yo no me preocupo. Por eso, no me preocupo por eso, por esta vida. Porque aunque yo no conozco mi futuro, o sea, no lo sé a ciencia cierta, sí sé, Padre, y tengo la convicción que tú lo conoces y mi futuro está en tus manos. Amén. Su futuro debe estar en las manos del Señor. Y mi futuro yo ya sé que está allá, en el reino de los cielos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación de su Espíritu. Mire, nosotros hemos sido escogidos por el Señor, por el Padre eterno. Y Él lo que hace es que continuamente nos está, ¿qué? Santificando. ¿Y nos santifica por medio de qué? De su Espíritu. Recuerda, es el Espíritu de Él. ¿Ok? Nosotros somos santificados por el Espíritu de ¿quién? Del Padre, del eterno Dios, quien entregó su Espíritu a su Hijo. Recuerde que el Padre entregó su Espíritu a su Hijo, y es por medio de su Hijo que nosotros recibimos ¿qué? El Espíritu. Y es para santificación. ¿Para qué hemos recibido nosotros el Espíritu? Para santificación. Ese es el propósito, ¿sí? El propósito de ser llenos del Espíritu de Dios no es otra sino la santificación. ¿Y de qué se trata la santificación? Síguelo leyendo. ¿De qué se trata? ¿Para qué? Para obedecer. Entonces, ¿qué? ¿La santificación de qué se trata? ¿De qué? De obediencia. Por tanto, nosotros somos santos. Ahorita está de moda aquí en Colombia el tema del Papa, ¿sí? Como le llaman dentro del catolicismo, el Santo Padre, ¿sí? Pues por su visita. Obviamente eso es un título que realmente no ostenta él. La Iglesia Católica le llama así. Son santos, sí. Son santos, ¿quiénes? Los que obedecen a la voluntad de Dios, los que obedecen a la palabra de Dios, los que obedecen a sus mandamientos. Y digo que este hombre no puede ser santo en realidad porque con su propia vida él enseña a quebrantar los mandamientos. Pues usted lo ve que continuamente a donde va, él es muy devoto ¿de quién? De María. Y la palabra dice, no tendrás otros dioses delante de ti. No tendrás. Y también enseña la palabra que no debemos invocar otros dioses. Y enseña la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y es quién? Jesucristo, no María. Entonces vemos que no puede ser santo una persona que quebranta ¿qué? Los mandamientos, porque la santificación del Espíritu tiene que ver ¿para qué? Para obediencia. Ese es el efecto de la santificación. Por tanto, la santificación en nosotros es que nos vamos apartando de las cosas del mundo, de las doctrinas humanas, de lo que el mundo enseña, de lo que el hombre enseña. Nos apartamos cada día de eso para acercarnos cada día más ¿a quién? Al Señor. Y por tanto somos apartados no de Él, sino ¿para quién? Para Él. Nos apartamos del mundo
para Dios. Nos apartamos de lo que enseña el hombre para creerle al Señor, para hacer conforme a su voluntad, para obedecer. Por tanto, usted sabe que está siendo santificado cuando su vida está en plena obediencia al Padre eterno. Amén. Amén. Entonces el Padre eterno nos santifica por medio de su Espíritu. Nos va apartando de las cosas del mundo, del modelo humano, de idolatría, de hechicería, de maldición y de toda esta cosa tan terrible. El Padre eterno nos va sacando, nos va extrayendo de allá y nos va haciendo acercar hacia Él, y esto se llama santificación. Y la santificación es evidente en nosotros cuando estamos obedeciendo. Entonces, ¿para qué es la santificación? Entonces, ¿qué hace el Padre? Mire lo que hace el Padre eterno. Con su Espíritu nos santifica con un propósito. ¿Para qué? Para obedecer. Amén. Amén, iglesia. Entonces los santos, sí, claro, se es santo en vida, no después de muerto. ¿Sí? La Iglesia Católica beatifica y luego consagra a algunos como santos. Aquí en Colombia hubo el furor hace algún tiempo cuando se beatificó y luego ya se canonizó como santa a Laura, ¿no? Yo no encuentro por ningún lado de la Biblia que la Biblia enseñe eso. La santidad se da aquí y se da precisamente en medio de los que obedecen. ¿Cuántos son santos? Tan poquitos están obedeciendo, Señor. ¿Cuántos son santos? Bueno, ya otro poquito, aunque hay algunos que dicen, no, pastor, yo estoy grave, no estoy obedeciendo. Bueno, para obedecer y así ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. ¿Cuándo estamos siendo rociados continuamente por la sangre del Mesías? ¿Cuándo estamos en qué? En obediencia. Es decir, la sangre del Mesías es activa en nosotros, es constante en nosotros, hace lo que debe hacer, que es, ¿para qué es la sangre del Mesías? Para perdón de pecados, siempre y cuando estemos en qué? En obediencia. Pues claro, porque si estamos practicando el pecado y practicando el pecado y practicando el pecado, ni modo que pensemos que el Señor va a estar rociando su sangre sobre nosotros. Precisamente la sangre del Mesías viene, ¿sí?, como consecuencia de nosotros decidir vivir en obediencia. Y como yo vivía en desobediencia, pero ahora decido en el nombre del Señor, guiado por su Espíritu. Ojo, esto es algo que no se puede hacer humanamente. Tiene que ser ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces, cuando yo tomo esa decisión como persona de pedirle al Padre que me dé su Espíritu para que me guíe a toda verdad, y yo ruego al Padre para que su Espíritu venga sobre mí a través de su Hijo, que Él me lo da, que el mismo Espíritu que habitó en el Mesías, que habitó en Jesucristo, entonces empieza a actuar en mí. Cuando eso sucede, pues yo ya dejo aparte el pecado, sí, para empezar a caminar hacia Dios. Y es cuando el Señor, cuando el Padre Santo decide, cuando hablo del Padre Santo, el Padre Eterno, no el Papa, ¿no? Entonces el Padre Eterno, el único Padre Santo, ¿sí?, en verdad, que es nuestro Dios Yahweh, cuando Él, ¿sí?, envía su Espíritu, yo empiezo a salir de allí, entonces es cuando Él usa la sangre de su Hijo para limpiarme de todos mis pecados pasados. Por eso, cuando venga el juicio del Señor, Él no nos va a llamar a juicio. Él no nos va a pedir a nosotros, no nos va a meter a un juicio, no nos va a someter a un juicio de nuestros pecados, porque resulta que cuando decidimos santificarnos en el Señor, lo que hace el Señor es lavar nuestros pecados. Y cuando algo se lava es porque la mancha, el mugre, ¿qué? Se va. Amén. Amén, iglesia. Entonces dice la palabra, ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. ¿Cuántos quieren ser rociados con la sangre del Mesías? Todos los días. La bendita y poderosa sangre del Mesías, que tiene poder para salvar, para liberar. Y dice acá, gracia y paz les sea multiplicada a ustedes. Sigue diciendo él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mesías. Mire, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Yeshua Mesías, que según su gran misericordia
Nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. Nuestra esperanza está en que Él, ¿qué? Resucitó. ¿De dónde? De los muertos. Y si Él resucitó, Él vendrá otra vez. Él dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que se resucitaría y resucitó. Y dijo que vendrá y vendrá. Entonces, mis amados, no sé por qué a la gente le cuesta tanto trabajo creer habiendo tanta demostración del poder de Dios. Dice acá, para una vida, o para una herencia incorruptible. ¿Una herencia qué? Incorruptible, ¿sí? Que es la que vamos a recibir. Incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita. Inmarcesible es algo que no se marchita, ¿sí? Reservada en los cielos para ustedes. ¿Dónde está nuestra herencia en realidad? ¿Dónde está? No, pero lo dicen con una tristeza, con un pesar. Ay, en los cielos. ¿Dónde está su herencia? Oiga, pero ¿por qué esa? Sí, como, ay, o sea que no hay ni una herencia aquí en la tierra, pastor. Sí, el Señor, mira, el Señor nos puso acá. Y tú puedes recibir tu bendición acá. De hecho, la Biblia dice que si tú vives conforme a los mandamientos, vas a ser prosperado, bendecido. Y yo le ruego al Padre Eterno que todos ustedes sean bendecidos y prosperados a medida que viven conforme a ¿qué? A su palabra, a sus mandamientos. Pero esa no es en realidad su herencia. Eso es una bendición de parte del eterno Dios. Pero su herencia verdadera está ¿en dónde? En los cielos. Es decir, nosotros tenemos una doble esperanza de saber que aquí en esta tierra tenemos la bendición del Señor y que tenemos esperanza y herencia ¿en dónde? En los cielos. La mayoría de personas, si muchos llegarán a tener algo, bueno, la mayoría no, algunos llegarán a tener algo en esta tierra, porque muchos no tienen nada, algo en esta tierra y ya, eso es su esperanza, porque a partir de allí, al no conocer al Mesías, su esperanza de vida eterna no existe, solamente existe la condenación. En cambio nosotros tenemos la esperanza ¿de qué? De vida eterna, que está reservada ¿en dónde? ¿En dónde? Pero dígalo con fuerza. Dios de la gloria. ¿Ah? Pareciera que como que no estamos muy convencidos de eso, ¿no? Y sabe, precisamente por esa falta de convencimiento, ¿sí? Esa falta, disculpen, ¿en qué versículo estamos? En el 4, ¿sí? En el 4, gracias. Precisamente por esa falta de convencimiento es que muchos terminan vendiendo su herencia por un plato de lentejas, ¿sí? Por eso muchos terminan, porque como no entienden que tienen una esperanza reservada gloriosa en los cielos, una esperanza que no se puede describir con palabras, es inefable. Inefable es porque no tiene ninguna forma posible de describirse con palabras. Entonces la gente, como no conoce eso, como no entiende eso, por eso vende muchas veces su herencia por lo que ve, por lo que huele en ese momento. Uy, está como bueno esto, ay, huele rico, yo quiero esto, y se comen ese plato y ya, hasta ahí llegaron. Y muchas veces venden su herencia por eso. Y sigue diciendo acá, la cual está reservada en los cielos, versículo 5, para ustedes que son guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Bueno, entonces, ¿qué es la fe? Pues yo sé que algunos van a decir, Hebreos 11:1, es la fe, la certeza. No, de acuerdo a lo que estamos leyendo. O sea, la fe hay que verla desde varios puntos de vista, ¿sí? Ojo con esto, ahí está una definición. Para ustedes que son guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es la fe allí? Es el poder por medio del cual, ¿qué? ¿El Señor qué?
nos guarda. ¿Para qué? Para salvación. Entonces mire el propósito de la fe. La fe es un poder, por eso le digo que la fe es una fuerza, es un poder muy tremendo. Es una fuerza, es un poder tremendo que Dios usa, ¿sí?, a través de nosotros para guardarnos para la salvación, para preservarnos para la salvación. Por eso nosotros no podemos estar jugando con nuestra fe, porque la fe es muy valiosa. Nuestra fe tiene un valor muy alto, y ese valor está precisamente en eso, en que es por medio de la fe que el Señor nos guarda con un objetivo: alcanzar la salvación. Entonces la fe tiene un objetivo principal: alcanzar ¿qué? La salvación. ¿Sí? Alcanzar la salvación. Me gusta la palabra que usan allí en griego, que es la palabra eis, que significa literalmente meter. Y disculpe que voy a cometer como una redundancia, pero es que dentro del contexto griego, y a veces también en el hebreo, gramaticalmente las redundancias sí son aceptadas, ¿sí? Porque eis significa meter adentro. ¿Sí? Claro, uno dice, no, pues métalo afuera, pero es por la gramática, ¿no? ¿Sí? Significa como indicando, es algo que literalmente lo coge a uno y ¿qué? Y lleve para adentro. Eso es lo que hace la fe. Cuando usamos la fe en el Señor y lo usamos legítimamente para lo que es, se convierte en una fuerza de arrastre tan tremenda que lo que hace la fe es meterlo a usted. Lo está metiendo. Obviamente es la fe por medio de ¿quién? De Yeshua, ¿no? Del Señor, que nos mete literalmente, sí, a la salvación. Ese es el propósito de la fe: meterlo a usted, y disculpe, me vuelvo y lo digo, la redundancia, meterlo adentro de la salvación. Ese es el propósito de la fe. Por eso usted debe hacer crecer su fe día a día. Su fe se tiene que fortalecer cada día, porque a medida que usted fortalezca la fe, mayor es el poder que lo va a estar usted ¿qué? Empujando. Pero si usted deja que su fe se debilite, ya deja de orar, de tener la disciplina espiritual, de estar en el secreto de su Padre eterno, de estar allí constantemente presentándose delante de Él. Y en estos días quiero hablar algo sobre lo que es la oración, enseñar también sobre la oración, que es una disciplina muy especial, ¿sí? Y cuando usted entonces decae en la oración, en el estudio, no en la lectura de las escrituras, el estudio. Yo insisto en eso. No se trata de leer la Biblia por leerla, ¿sí? Hay personas que leen la Biblia. Yo conocí a un ateo que leía la Biblia y me citaba versículos y era ateo. Pues no se trata de leerla, se trata realmente de escudriñarla, de profundizar en ella, de meditar en ella, de estar en ella. Y cuando uno va descendiendo, ya no le coge la importancia de eso, deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces se deja de congregar, baja su intensidad espiritual en la oración, de estar en el secreto con el Señor, del escudriñamiento de las escrituras y todo eso. Entonces la fe va ¿qué? Menguando. Y usted se va volviendo tan pesado que la fe ya no tiene suficiente ¿qué? Fuerza para ¿qué? Para meterlo ¿a dónde? En la salvación. Pero a medida que nosotros fortalecemos nuestra fe, porque recuerde que el Señor enseñó que la fe, si bien es como un pequeño grano de mostaza, cuando empieza, esta tiene que ir ¿qué? Creciendo. Es decir, que nuestra fe cada día debe ¿qué? Crecer, fortalecerse. Entonces a medida que yo me fortalezco en el Señor, estoy en su secreto, continuamente estoy delante de Él, estoy escudriñando las escrituras, de verdad le doy la relevancia a la vida espiritual que ella tiene. A veces nos dedicamos tanto a las cosas materiales que descuidamos la vida espiritual, porque nos volvemos muy materialistas, mucha carne, porque es lo que vemos. Pero tenemos que entender que también está nuestro ser, nuestro hombre espiritual, como dice el apóstol Pablo, el cual necesita fortalecerse. Y a medida que yo fortalezco mi hombre interior, mi hombre espiritual, entonces mi fe se hace fuerte, muy fuerte. Entonces esa fe me va a estar llevando, me va a estar enganchando, de tal manera que me estará
llevando hacia la salvación continuamente. De ahí la necesidad de no bajar la guardia de nuestro hombre espiritual. Cuando bajamos la guardia en fortalecer nuestro ser espiritual, es cuando empezamos a tambalear espiritualmente. Empezamos a tener problemas, ¿sí? Empezamos a experimentar situaciones que nos quieren alejar, y a medida que la fe se va reduciendo, ya deja de tener el poder para eso, y en vez de ya estar siendo alado, ¿sí? o metido hacia la salvación, empiezo a ser alado ¿para dónde? Para la condenación. Ojo con eso. Entonces sigue diciendo acá: versículo 5: ustedes que son guardados por el poder de Dios por medio de la fe, a fin de alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? ¿Sí? El tiempo último o postrero, ¿sí? Ahí viene la palabra, ¿sí? Una palabra griega, exhatos. De ahí viene la palabra escatología, ¿no? ¿Sí? Tiempo postrero, tiempo final, tiempo último. Allí es donde va a ser manifestada, y necesitamos por eso nosotros perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último. Así como Moisés mantuvo sus brazos en alto hasta que se puso el sol, nuestros brazos deben permanecer en alto y debemos estar cimentados en el Mesías hasta lo último, hasta el día postrero, hasta el día final, hasta el día último. Significa eso. Y dice versículo 6: en lo cual ustedes se alegran de manera ¿qué? Inefable. Es decir, hay una alegría que no se puede ¿qué? Describir. Claro, esa alegría de la salvación, ahí en eso nos gozamos, en esa salvación, y muchas veces es tan difícil describir con palabras la salvación eterna. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro: ustedes deben alegrarse en esa salvación. ¿Cuántos se alegran en su salvación? ¿Cuántos se gozan en su salvación? ¿Sí? Tenemos que estar gozosos en la salvación, ¿sí? El gozo de nuestra salvación. Entonces dice acá: en el cual ustedes se alegran de manera indescriptible. Ojo lo que viene. Sin embargo, es necesario que por un tiempo ustedes sean ¿qué? ¿Sean qué? Probados por diversas pruebas. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿De verdad? Sí. Precisamente, mis amados, es allí donde nosotros aprendemos a fortalecer nuestra fe. Las pruebas son necesarias. No podemos evadir las pruebas. Y esto se predica poco. De hecho, comúnmente a la gente se le predica un evangelio color rosa, ¿sí? Donde tú vienes y el Señor te hace todos los milagros habidos y por haber. En donde tú vienes y el Señor le quita lo borracho a tu esposo, ¿sí? Lo vago a tu hijo, te quita lo chismosa a ti, ¿no? ¿Sí? No. En donde el Señor te promete casa, carro y beca y una cantidad de cosas de estas. Pero poco se habla de que en realidad aquel que decide seguir al Señor va a ser puesto a prueba. Y la palabra que aparece allí, ¿sí? Que ustedes sean, ¿sí?, puestos a prueba, ¿sí? En diversas pruebas, ¿sí? Van a venir adversidades, ¿sí? Que de una u otra manera usted va a sentir como que va a causar cierta aflicción. Y estas pruebas son diferentes, mire, diversas pruebas, ¿sí? Diversidad, variedad. Van a venir pruebas de un lado y de otro, de todo tipo, de todo tamaño, de todo color y de todo sabor. Ay, tan bueno que iba el mensaje, ¿cierto? Tan chévere que iba el mensaje.
ay, pastor, ya no estás tan chévere como antes, ¿no? Es necesario, dígale a la persona que está a su lado, es necesario. Es una necesidad. Para el creyente es una necesidad pasar ¿por qué? Por pruebas. Es una necesidad. La palabra que se usa allí como prueba, obviamente es una palabra que aquí ya hemos hablado algunas cosas, es la palabra peirasmos. Esa palabra peirasmos en realidad en griego significa aprobado. Más que la prueba, significa en realidad estar aprobado. Y la palabra peirasmos como tal, ¿sí? Esa palabra prueba allí, ¿sí? Como le decía acá, le decía que es la prueba que viene con el propósito que seamos ¿qué? Aprobados, ¿sí? O sea, no se trata de una prueba para destrucción, sino que se trata de una prueba ¿para qué? Para ser aprobados. Ahora, la prueba viene de todo, de diferentes flancos. Y el enemigo va a usar aún esto. Porque yo quiero que entendamos, mis amados, que aún el enemigo, ¿sí?, es usado como instrumento para que nosotros seamos ¿qué? Probados. Claro. Entonces no podemos nosotros pensar que la prueba es un mal. No, para el creyente la prueba no es un mal. Para el creyente, en realidad, la prueba es una oportunidad para demostrar lo que hay dentro de sí, en el corazón. Como le dijo el Señor a Israel, te probé durante todo este tiempo, esos 40 años, para saber qué es lo que había en tu corazón. Si habrías o no de guardar mis mandamientos con un propósito, ¿sí? Para hacerte bien, para la postre hacerte bien. Es decir, que cuando nosotros resistimos la prueba, como dice la palabra, bienaventurado el hombre que cuando resiste la prueba, ¿sí?, ¿qué va a pasar con ese hombre? ¿Va a recibir qué? La corona, ¿sí? Va a recibir el reconocimiento. Entonces hay una necesidad de nosotros imperante de ser nosotros puestos a prueba. Nosotros vamos a ser puestos a pruebas con diversas ¿qué? Situaciones. Y ahí es donde usted va a notar esto. Le van a llegar por un lado, por otro, diferentes pruebas económicas, materiales, sentimentales. Le van a llegar aún pruebas espirituales, ¿sí? De diversas pruebas. Pueden ser como aflicciones, ¿sí? Por ejemplo, una crisis económica. Pero también esta misma palabra peirasmos es la que muchas veces usan como tentación. Y le va a llegar una prueba también como especie de una ¿qué? Tentación. Y es allí donde usted va a ser probado, pero va a ser probado con un propósito. Para que usted sea ¿qué? Aprobado. Para que usted realmente pase allí y se muestre y se revele lo que hay en ¿dónde? En su corazón. De eso se trata la prueba. Por eso cada día usted tiene que estar expectante a cuál es la prueba que va a llegar. Entonces la fe en nosotros nos va a servir precisamente para estar siendo empujados hacia la salvación, para que cuando vengan las diversas pruebas nosotros podamos resistirlas, nosotros podamos pasarlas. No se trata de decirle, Señor, ahora mismo decreto que esa prueba se va. No, es enfrentándola, ¿sí? Es pasando la prueba, tal como lo hizo ¿quién? El Señor. Dice que el Señor fue llevado o llegó allí al desierto, y estando en el desierto allí era guiado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y cuando estaba en el desierto vino el tentador, vino el adversario y empezó ¿a qué? A tentarle. ¿Y cómo él pasó la prueba? Declarando ¿qué? La palabra de Dios. Entonces cada prueba, cada adversidad, cada tentación es la oportunidad para que de su corazón brote lo que debe brotar. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca.
Entonces allí saldrá lo que realmente es usted. Y esto le servirá a usted como un medidor de cómo se encuentra su fe. Si está en una fe fortalecida o si ante cualquier circunstancia, ante la primera que le llegó, ya usted se debilitó. Entonces hay que avanzar, hay que seguir. Entonces el apóstol Pedro está siendo muy sincero y está hablando a todos y dice que es necesario, aunque sea por cierto tiempo, que todos, ¿sí?, recibamos cierta, a veces como aflicción o esa situación difícil por medio de diversas, ¿qué?, pruebas. ¿Y cuál es el objetivo de esas pruebas? Como le digo, mire, la tentación viene a una persona que no tiene al Señor. Esa tentación o esa prueba, ¿para qué fue? Para destrucción. Porque una persona que no tiene de Dios, cada vez que es probada, ¿sí?, pues se va a estar demostrando que no vivía conforme a ¿qué? A los mandamientos. Entiéndame esto. Lo que sucede es lo siguiente: todos somos probados, independientemente si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Todos somos probados. Para que quede certificado o quede testificado lo que había en ¿dónde? En el corazón. Entonces cada prueba va a ser una certificación o un testimonio de que había en el corazón. Entonces viene una persona que no tiene temor de Dios, es esta prueba, es tentada, falló, se dio a la tentación. No estaban los mandamientos en su corazón. Volvió a ser puesto a prueba, no estaban los mandamientos en su corazón. Volvió a ser puesto a prueba, no estaban puestos los mandamientos en su corazón. Cuando llega el día del juicio, todo ese informe judicial va a aparecer allí. ¿De cuántas veces fue puesto a prueba? Como en los exámenes, los parciales, en el colegio, en la universidad. No nos ponen los exámenes porque los profesores sean malvados, porque quieran hacernos daño, aunque algunos sí, ¿no? Pero sí, algunos se quieren vengar por medio de esto. Pero si usted se ha estudiado, no tiene por qué temer, ¿sí? No importa cuánto de eso, yo no puedo ver que me están haciendo un mal. Si me he preparado, pues ahí va a estar el resultado. Al final del año o al final del semestre, ahí está el informe, están las notas. Cada parcial, cada examen, cada evaluación es un testimonio de qué había en usted, si estaba aprendiendo o no, si realmente estaba siguiendo la asignatura, si realmente estaba juicioso, viviendo de acuerdo a esa asignatura. Ahí van a salir los resultados y al final habrá un resultado total. Eso mismo será cuando sea el momento del juicio. El Señor sacará allí todo. Pepito Pérez, prueba, falló, y ahí vendrá la cuestión judicial. Asimismo nosotros, cuando venga la prueba sobre nosotros, entonces Carlos Rabat, fallo, la pasó, fallo, la pasó, así. Y el mismo Señor dará a cada uno, dice la palabra, ¿de acuerdo a qué? A su obra. Dará a cada uno su recompensa de acuerdo a su obrar. Para eso. Entonces una persona que no vive en el Señor, pues el dictamen final será fallo total. No había nada en su corazón de los mandamientos para saber si habrías o no de guardar mis mandamientos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces dice acá, ¿sí?, por diversas pruebas. O sea, habrá diferentes modalidades de pruebas. Para que, dice la palabra aquí, dice, para que la prueba de su fe, pero aquí quiero leerlo como aparece el texto griego, ¿cierto? Para que habiendo sido ¿qué? Aprobados por medio de su fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, el cual aunque es perecedero se prueba, ¿sí?,
con fuego sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo qué? Sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Mire que acá en ese versículo 7 aparece otra palabra prueba. ¿Sí? ¿En su Biblia aparece prueba? ¿Sí? Aparece otra palabra prueba. Pero esa palabra prueba que aparece allí es la palabra griega dokimion. Dokimion era el proceso que se hacía en la antigüedad al someter a los metales preciosos al fuego. Eso se llamaba dokimion. Y se sometía a los metales preciosos al fuego, ¿con qué propósito? Para aprobarlos y certificarlos como buenos, como si es, usted está diciendo que es oro, pues vamos a someterlo. Hoy por hoy lo que hacen es que echan unos ácidos, ¿sí? Cuando van a probar que este es oro de 18, si en verdad es oro de 18 le echan un ácido y eso no le pasa nada, pero ese es de oro golfi, ese oro pachuco, ¿sí? Apenas le pone eso, ahí se vuelve negro, ¿sí? Se corroe todo inmediatamente. Asimismo es esto que está sucediendo acá. La palabra dokimion, por tanto, habla de estar aprobado, es algo que ya aprobó. Entonces, recibimos peirasmos, que es la prueba, para recibir luego dokimion, es ser ¿qué? Aprobados. Es decir, que el propósito de la prueba no es para destrucción, sino para ser ¿qué? Aprobados. Para el creyente la prueba es muy valiosa, es necesaria, porque es lo que le permitirá demostrar qué clase de creyente es, así como el oro demuestra qué clase de oro es, qué tantos quilates de oro hay allí, de verdad, si es de 18, si es de 24 o si es un oro de ese que se mancha o se marchita rápidamente. De eso se trata. Entonces dice aquí la palabra, para que la prueba, es decir, dokimion, para que al ser aprobada, ¿qué? Su fe. Cuando la fe sea ¿qué? Aprobada, es decir, sea ¿qué? Certificada. ¿Cuándo es certificada nuestra fe? Cuando pasamos la prueba, peirasmos. Cuando pasamos la prueba, nuestra fe llega al nivel de dokimion, aprobada, certificada. Esa fe sí sirvió. Esa fe sí fue sustentada por la palabra. ¿Por qué? Porque permanecimos en obediencia a Dios por medio de su Espíritu, y así nos vamos santificando. Entonces dice aquí, para que aprobada la fe de ustedes, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es aprobado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en revelación de Yeshua el Mesías. Cuando uno pasa los exámenes, las evaluaciones, y esas evaluaciones y esos exámenes, el conjunto de exámenes y evaluaciones le permiten a uno pasar el año lectivo o el semestre, y a medida que va avanzando, al final de toda la carrera, al final de todo el estudio, de todo lo que usted está haciendo, ¿qué va a recibir la persona? Si lo ha pasado todo, ¿qué recibe? Su alabanza, su distinción, su gloria. Uy, por lo que luché, aquí está, Señor, gracias. El cartón lo visten, lo preparan y lo pasan allá. Venga aquí al estrado, y salen ahí los maestros, salen todos, lo felicitan. Bien, muchacho, lo hiciste, felicitaciones. Vaya, ¿dónde está el otro? Bien, muchacho. De eso se trata, recibir nuestra alabanza, esa gloria de parte de Dios. Pero eso se consigue a través de ¿qué? De la fe. ¿Sí? Por eso la fe, ¿sí?, es tan valiosa para nosotros, ¿sí?, que nos permite a nosotros estar allá. Por tanto, la fe la podemos describir como esa confianza o esa firmeza, más bien estoy buscando otra palabra, firmeza, esa que tiene un estudiante que continuamente se dedica a su estudio, esa dedicación, sí, eso, bueno, su dedicación, ¿sí? Esa perseverancia, que vamos a una rumba, no, tengo que estudiar para un parcial, ¿sí? Que vengo, no, estoy preparando aquí la exposición, y luego tendrá su recompensa. O sea, esa dedicación, ese sacrificio,
¿sí?, que esta persona dedica su estudio, ¿sí?, al final tendrá ¿qué? Su recompensa. Y podrá con honor decir, lo logré, mientras estará viendo de pronto a sus compañeros o a sus amigos que lo invitaban a una cosa, a otra y todo eso, de pronto ni siquiera graduarse, muchos de ellos quedarse en el camino, muchos de ellos desistir, y esa persona podrá seguir ¿qué? Avanzando. De eso se trata la fe. Entonces la fe es como esa firmeza, es ese compromiso que cada uno de nosotros tenemos ante el Señor, de permanecer fieles a Él, a su palabra, de no dejarnos desviar, que cuando venga la tentación, que cuando venga la prueba, entendamos que es una oportunidad para nosotros avanzar, que es una oportunidad de vida que se nos está dando, y que esa prueba sí va a ser bendición para nosotros, porque al haber resistido la prueba seremos aprobados, y al final, cuando el Señor venga, porque Él vendrá, cuando Él aparezca, cuando sea la revelación de Jesucristo nuestro Señor, recibiremos alabanza, gloria y honra de parte de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren recibir gloria, honra de parte del Señor? Recibiremos gloria y honra. Por eso es necesario que nosotros avancemos en la fe, que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, esa firmeza que se requiere. Para muchos nuestro comportamiento como creyentes es ilógico. Este sí es mucho tonto, este es mucho bobo, ¿sí? Porque empezamos a vivir de acuerdo a la palabra, ¿sí? Nos hacen algún daño y la gente está esperando que nosotros respondamos con otro daño. Pero nosotros inmediatamente decimos, no, porque escrito está, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero también amarás a tus enemigos. No lo maldigo, antes lo bendigo. Este sí es mucho bobo. ¿Cómo se te ocurre que te la están haciendo y vas a bendecir? Porque así actúa ¿quién? El mundo. Entonces parece locura para la gente. Y es la forma en que nosotros estamos ¿qué? Pasando la prueba. Que llega allí, que lo invitan, vamos, venga, que llegó la familia y que hay que ir con ellos. Y usted sabe que esas personas que le están invitando, ¿sí?, no le van a aportar nada bueno, que van a terminar tomando, bebiendo, haciendo y deshaciendo, ¿sí? No lo puedo hacer, ¿sí? Porque escrito está, ni los borrachos, ¿sí?, entrarán al reino de los cielos. Yo no me embriago con vino, más bien soy lleno de su espíritu, ¿sí? Pero entonces usted va a dejar de estar con su familia. ¿Usted qué le pasa? Y todo esto. Entonces inmediatamente usted entiende lo que dice la palabra. Escrito está, he de agradar más a los hombres que a Dios. No, he de agradar a Dios. Está escrito, primeramente Él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es eso. Y cuando uno empieza a interiorizar eso y empieza a vivir de acuerdo a eso, su fe se va haciendo ¿qué? Fuerte. Y eso lo está metiendo a la salvación, lo está metiendo a la salvación. Y cuando sea el día postrero, el día final, el día de la revelación del Señor, usted recibirá gloria, alabanza y honra. Amén. Amén. Que se le apareció la mujer más bella de este planeta, ¿sí? Que Satanás se le disfrazó de Sofía Vergara. No importa, escrito está, no adulterarás. Algunos dicen, ay no, con Sofía Vergara sí. No adulterarás. Los adúlteros no entran al reino de los cielos. Soy fiel a la mujer de mi pacto, como dice la palabra. Permanezco fiel a la mujer de mi pacto, a la cual honro con todo mi corazón. Y el Señor, bien, buen siervo, pasó la prueba. Esta prueba la pasó, ¿sí? Llega el momento que tienes que mentir para engañar, que te están invitando a hacer cosas que no mentirás. No engañarás. Muy bien. Este sí mucho tonto. Te tenemos aquí un plan
¿sí? Para que robemos esto, para que saquemos una tajada de aquí del trabajo, esto, porque nos están explotando y esta es mucha explotación y el proletariado se tiene que hacer sentir porque no podemos seguir siendo exprimidos por estos acá. Entonces, ¿qué tal si les hacemos esto y les sacamos acá? No robarás. No, está escrito, no voy a participar de esto. Y cada vez, muy bien. Muy bien. Cuando el Señor llegue, vamos a escuchar que Él diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. El Señor no va a poner sobre lo mucho a un ladrón, a un mentiroso, a un borracho, a un adúltero, a un hechicero, a un idólatra, a un lascivo. O sea, todo eso, no va a poner eso. Él no va a decir a una persona: siga. No, ven, fuiste fiel, cada prueba la pasaste, muy bien, ven, entra, bienvenido, recibe tu alabanza de parte de tu Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Sin embargo, cuando vienen las pruebas y las situaciones difíciles, ¿sí? A veces pensamos que no, ¿por qué vienen ellas? Y empezamos a refunfuñar, empezamos a juzgar incluso a Dios, a decirle: pero ¿por qué? Si soy tu hijo, ¿por qué permites que me pase esta prueba? Precisamente para que demuestres que eres hijo de Dios. Oye, el mensaje de hoy no está como muy contundente, ¿no? Es para eso, para que pruebes que realmente lo eres, que eres un hijo de Dios verdaderamente, que eres hijo de Dios como dice ser, ¿sí? Entonces le sacaron a usted la piedra, como decimos aquí en Colombia, es decir, le hicieron dar rabia y usted inmediatamente se despacha contra la persona. ¿Qué dice la persona? ¿Qué dice la palabra? Perdón. Que no debemos ¿qué? Maldecir. Y dice: y ninguna palabra ¿qué? Ociosa, necia, salga de nosotros, porque por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, porque con la misma boca que bendecimos a Dios no podemos estar ¿qué? Maldiciendo a los hombres. Ay, no, pastor, es que me sacan la piedra. Y airaos, pero no pequéis, es la palabra, ¿sí? En pocas palabras la Biblia dice: si sienten enojo, no pequen. Es decir, uno puede llegar a sentir ¿qué? Enojo. ¿Qué es el enojo? Esa cosa que usted siente que le sube por acá y un calor y que le llega acá y que le hierve y que usted quiere a volver añicos al que tiene al lado. Usted quiere matar y comer del muerto, y si es posible lo descuartiza, vuelve y lo arma para volverlo a descuartizar. Y usted siente esa cosa ya profunda, pero usted: te bendigo en el nombre del Señor, te bendigo de verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así por dentro está ¿qué? Como una pitadora que le sale por acá. Te bendigo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Es que eso es el evangelio. De eso se trata. Bien, pasó la prueba, o una prueba más que pasa. Una más. Evaluemos cuántas veces somos sometidos a prueba en el día o en la semana, y cuántas pasamos y cuántas no. Trate de hacer esa evaluación. Bueno, ¿cuántas pruebas tuve hoy? Señor, esta sí, esta no. Uy, Señor, me toca que mejorar. Las pruebas precisamente nos permiten a nosotros mirar qué es lo que hay en nuestro corazón, qué tanto hay en nosotros, ¿sí? Es como el mal estudiante. No, es que esos exámenes estuvieron muy difíciles, ¿no? O el que dice: es que por culpa de ese examen perdí el año. No fue por culpa de ese examen. Por culpa de un examen perdí el año. No puede ser que por un examen perdió el año. No.
O le echan la culpa al profesor, es que ese profesor me la tenía montada y por culpa de él perdí. No, sencillamente no te preparaste, no estudiaste. Así mismo es con nosotros. Para eso es la fe, la emuná. Y a medida que nosotros hacemos esto, estamos siendo santificados. Nuestra emuná se vuelve ¿qué? Fuerte. ¿Y qué hace nuestra emuná? ¿Qué hace? La emuná, ¿qué hace? La fe, ¿qué hace? ¿Nos mete a dónde? A la salvación. Allá nos mete a la salvación. El final de eso será alabanza, gloria y honra. ¿Cuántos quieren recibir alabanza, gloria y honra de su Señor? Hay que hacerlo, mis amados. Yo soy puesto a prueba todos los días, al igual que usted. Que porque yo sea pastor, por eso no lo soy. Sí, vendrán diversas pruebas. Por eso hay que estar con nuestros sentidos espirituales muy abiertos para detectar cada momento, cada prueba. Porque recuerde, para el Hijo de Dios, cada prueba, cada tentación aún es una oportunidad para ser aprobado. Amén. Amén, iglesia. Por un poco de tiempo tendrán que ser afligidos, ¿sí? Por diversas pruebas. Pero para eso está el Señor, para eso está su Espíritu, para sustentarnos. Y eso sí quiero decirle una cosa, con esto termino. Como dice la Escritura, el Señor no nos va a dar más de lo que nosotros mismos podamos resistir. No, es como sería ilógico que a un chico de 7º grado, ¿sí?, se le haga una evaluación de 11 grado. Sería de un 10º grado, sería ilógico, ¿sí? El Señor no nos va a dar más de lo que nosotros mismos podamos resistir. Por tanto, si usted está siendo probado, es porque usted puede resistir esa prueba. Es porque puede pasar la prueba. Es porque puede ser aprobado y no va a perecer si la resiste en el nombre del Señor, siendo guiado por su Espíritu. Amén. Amén, iglesia. Colóquese de pies, por favor, en el nombre del Señor.